noches. Hoy vamos a hablar de un muy buen libro. Un libro donde hay un reporteo exhaustivo. Un libro que además relata lo que ocurrió en los tiempos de transición con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y con un personaje principal, pero además con sus amores y con una serie de personajes alrededor. Desde asesinatos hasta secuestros. Aquí hay de todo, amores y también desilusiones. Todo esto ocurrió. Jóvenes pistoleros, de Juan Cristóbal Peña, periodista, académico de la Universidad Alberto Hurtado, es autor además del mejor libro que hay sobre el atentado del general Pinochet, que se llama Los Fusileros, que hay que leerlo si usted quiere saber de eso. Y ahora con este libro, Jóvenes Pistoleros. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Tomás? Voy a ir a una parte final del libro, si me lo permites, porque a mí me llama la atención que después de tanta bala, tantos peligros, gente presa, tanto de todo, resulta que al final dicen, en una de esas no valía la pena, en una de esas era distinto. Y vamos a hablar de un personaje que Misca, ya tenía un hijo y luego vendría otro y tenía claro que algo distinto quería para ellos, lo mismo que el negro. Hijos libres de tendencias políticas, sin mandatos ideológicos, sin lecturas obligadas sobre luchas revolucionarias, hijos libres para pensar como quisieran. Los revolucionarios, los que mataron, secuestraron, estuvieron presos, terminan en esta reflexión que sería la de un pequeño burgués. Socialdemócrata, ecologista, en fin, ¿no? Yo creo que también eso corresponde a dos circunstancias. Primero, el contexto histórico. Si uno le saca el contexto histórico, eso se derrumba primero, y la juventud también en ese contexto, y por eso tiene ese título este libro, que es la historia de una generación que fue carne de cañón de la dirigencia que empuñó las armas con Pinochet, pero que ya para comienzos de los 90 era una dirigencia veterana en el contexto de la edad que tiene la gente que va a la guerra, digamos. O sea, solo los 30 años ya eran viejos. Y la generación, que son los soldados, que son los que ejecutan las acciones más connotadas de comienzos de los 90, tiene entre 18 y 21 años y son los que más caen detenidos, los que más también son objetos de los mismos métodos de los años 80, de tortura, y quienes también más mueren en esa época, digamos. Juan Cristóbal, es importante, es difícil escribir un libro con tanto detalle de las personalidades, de sus actuaciones, de su vida particular, de su vida íntima, incluso de aspecto psicológico. Pero tú te acercas a estos personajes porque tuviste una juventud algo relacionada con ellos, tangencialmente, pero relacionada, sí, ¿los conociste? Sí, claro. Yo estuve en el mismo colegio durante un año, el año 83, cuando empezaban las protestas, que fue la pareja de Palma Salamanca, quien estuvo siendo requerida por justicia durante casi 30 años, 25 años, finalmente fue exculpada. Y por tanto, yo diría fortuitamente, porque yo venía también de una experiencia familiar distinta, ingresé a este círculo de una comunidad de familias de izquierda ilustrada, que es de donde vienen varios también de los protagonistas de fines de los 80 y comienzos de los 90 de la violencia política. Entonces, lo cuento también en primera persona, por lo menos esa parte, porque me parece importante dar cuenta del lugar desde el que hablo también, y es un lugar también en ese sentido privilegiado para intentar explicar cómo era esta generación, que es una generación de gente nacida entre el año 68 o 73, digamos, más o menos, que llega tarde a esta guerra, ¿no? Es una guerra que cuando comienza ya está perdida. Y sí me interesaba en ese sentido contextualizar cuál era la experiencia de vida y cuáles eran las motivaciones para embarcarse en algo que visto al día de hoy, a la luz de lo que ocurrió, digamos, era algo que iba completamente a contracorriente con la realidad, por lo demás, ¿no? Ramiro, todos lo conocemos, acaba de ser extraditado de Brasil, Mauricio Hernández Norambuena, el señor que dicen que fue uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán,
pero aquí Ramiro tiene una actuación fundamental, principal, junto con el personaje del libro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? Que Ramiro era el jefe, obviamente, pero el personaje principal es la pareja de quien tú conociste, de Miska. Claro, sí. Con quien incluso bailaste, con quien tuviste casi un affair cuando era muy joven. 13 años, claro. Claro. Sí. Silvia Sorgic Pérez. Y desfilan una serie de personajes, el comandante Salvador, el comandante Emilio, Aldo, Palito, alguien que no sé quién es, Joaquín Mauricio Arenas, uno que murió en Brasil, Gabriela, la nana de la casa donde estuvo secuestrado Christian Edwards, una serie de personajes, pero el personaje principal es el negro. Sí. Descríbenos al negro. Bueno, a mí me interesaba también perfilar la trayectoria y la historia de él, porque él termina protagonizando los hechos más connotados de la transición a la democracia en Chile y que siguen resonando hasta hoy en día. Esta transición no se ha cerrado, digamos, y cada tanto no se ha cerrado en el sentido de que cada tanto vuelven esta historia y estos personajes. Me interesaba ver cuáles eran las motivaciones de esta persona y me interesaba también analizar cómo operaba la estructura del frente que protagonizó estas acciones. Y uno de las conclusiones a las que llego es que él estaba bastante incómodo al momento en que le corresponde realizar estas acciones, sin el ánimo de disculpar ni entrar a enjuiciar tampoco eso, pero sí él se opone a varias de las acciones de las que participa, al punto de que él se pega un balazo a sí mismo en el muslo para no tener que volver a oficiar de celador de Christian Edwards. Él no quería estar en ese secuestro, no quería estar participando en esa acción, como tampoco quería participar en el asesinato de Jaime Guzmán. Sin embargo, lo secuestra. Sí. Lo secuestra. Sí, claro. Y después del secuestro, y en el momento, inmediatamente después se pega el balazo. Claro, exactamente. ¿Tú estás seguro que se pegó el balazo? Sí, por una razón principal, que es que me lo cuentan solo él, sino que me lo cuentan los policías que tenían intervenido el teléfono de la casa del Negro Palma, donde él habla en ese momento, alude a este hecho. Si bien su declaración judicial, él dice que fue un balazo fortuito, y es lo mismo que le dice a sus compañeros del frente también, los policías tenían claro, que era la brigada que hizo las pesquisas y las detenciones de este caso, que el Negro Palma estaba incómodo en esto y particularmente que se había pegado un balazo para no tener que vigilar a Christian Edwards y estar tan preso y tan secuestrado como estaba Christian Edwards. Este libro tiene escenas cinematográficas. O sea, descripciones de hechos que ocurrieron en nuestro país. Por ejemplo, la muerte de un coronel de carabineros, que lo mataron. La muerte es un asesinato que había participado él en el degollamiento de 3 personas después del atentado al general Pinochet. Entonces el negro, Ricardo Palma Salamanca, echó a correr ya sin disimulo y al llegar a la ventana trasera derecha donde está sentado el coronel, quizás galanteando con la muchacha que iba a su lado, se puso en posición de tiro y comenzó a descargar su revólver, sosteniéndolo con sus 2 manos. El negro recordará que el coronel hizo amago de desenfundar su pistola, pero quizá no fue más que un acto reflejo provocado por las convulsiones de los tiros que iban a parar a su cuerpo. Terminó con 17, 18 por ahí, balazos. ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. Vestido de escolares, además, en el contexto de una zona donde hay muchos liceos, por tanto era una forma bastante hábil de pasar inadvertido. Él es el que después empieza a arrepentirse, este mismo que dispara. Yo diría que sí, en ese momento... Más que arrepentirse, es que pensaban que ya no tenía ningún sentido todo esto, ¿no? A ver, lo que pasa es que la experiencia de él es bastante atípica porque, y también de su pareja de ese entonces y por varios años después, ¿no? Nunca entró a la clandestinidad, por ejemplo. Siempre siguió haciendo una vida corriente con sus amigos, yendo a fiestas. Y en algún momento, bueno, él empieza a entrar también en conflicto con la organización y particularmente con lo que eran los jefes, con Emilio
y con Ramiro. Ahí hay, digamos, hechos bastante concretos y que están incluso también, bueno, apoyados en testimonio y en documentos que dan cuenta de su incomodidad de seguir a donde estaba. Y esto, insisto, es tampoco sin ánimo de entrar a exculpar o a tener una mirada condescendiente, pero sí a mí sí me interesaba ver las circunstancias y ver un poco acercarme a esas relaciones humanas que van conformando, digamos, una organización como esta y que van determinando también la suerte de las organizaciones. Y en ese sentido lo que yo planteo hoy es que al Negro Palma lo dejan botado. O sea, es el único para quien no existe un plan de salida, a diferencia de todos los otros que participan en el secuestro de Christian Edwards. De hecho, lo engañaron. Le dijeron, este es el punto, tiene que estar en tal lugar, y no pasó nada, nunca llegó nadie. Claro, o sea, nunca hubo tal punto, digamos. Lo engañaron. También. Eso es la versión que yo planteo en este libro, pero todo también indica que él estaba ya, digamos, en una actitud más hostil o más distante de la organización en ese momento. Me llama la atención, en este libro hay un montón de datos, entre otros. Por ejemplo, $1 millón que se pagó como rescate de Christian Edwards. $1 millón que tú dices que se hicieron humo. Así es. O sea, sí. empleas ese término, humo. No sí, quedó nada. Sí. Bueno, entre otras razones porque el método de limpiar ese dinero, porque cierto eran dólares marcados, fue que hubo militantes, un grupo pequeño elegido a quienes se les asignó la tarea de limpiar esos dólares. ¿Y cómo lo hicieron? Fueron al microcentro de Buenos Aires primero, luego a Córdoba, a Rosario, a la Triple Frontera, a Montevideo, etcétera, y cambiaban de manera, en cambio, hormiga. Cambiaban $1.000, $2.000 por moneda nacional y luego en moneda nacional volvían a comprar dólares. Así limpiaron el dinero, digamos, y eso estaba apoyado en el testimonio de uno de los rodriguistas que estuvo encargado de hacer esa pega, además de recibir a algunos de los que habían participado en el secuestro de Edwards. Y mediante esos cambios ya la plata se redujo a un cuarto aproximadamente, que es el cálculo que de acuerdo a los testimonios, digamos, yo hago de lo que hicieron con ese dinero. Pero al final ese dinero, exactamente, o sea, se hizo poco y nada, digamos, para ese año ya estaba completamente agotado, y hubo muchas otras operaciones, digamos, con las cuales se financiaron, por ejemplo, lo que fue el rescate en helicóptero el año 96 del mismo Negro Palma y de Ramiro. Da la impresión que hay mucha gente que tuvo una participación importante y a las que se le perdió el rastro. Vamos a hacer un alto, pero te voy a preguntar por Piolín, te voy a preguntar por la Nana. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? O sea, aquí hay un montón de cabos sueltos y la historia no está... O sea, se sabe que participaron, pero ¿dónde están ahora? Volvemos en un instante. Estamos hablando de este libro, Jóvenes Pistoleros. Juan Cristóbal Peña es su autor, está con nosotros. Hoy hay un montón de varios personajes que tuvieron una importancia fundamental y no se sabe dónde están. ¿Dónde está Piolín? Ese nunca fue detectado, yo creo que de los pocos que nunca se supo cómo se llamaba siquiera, ¿no? A diferencia, yo diría que todo el resto, aunque no haya sido detenido en su momento del secuestro de Christian Edwards. Maritza Jara Hernández, alias Gabriela. ¿Dónde está? Ella se escapa por la puerta de la cárcel. Sí, con las puertas. Por las puertas de la cárcel. Exactamente, el día que se celebra Navidad del año 92. 26 de diciembre, ¿sí? Desde la cárcel de San Miguel. Exactamente. Y nunca más se supo más de ella. El día de hoy. Así es. Y fue la única de las que cayó detenida que no habló una sola palabra. Ramiro, el comandante Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena, que insistimos acaba de ser extraditado de Brasil a Chile, tiene acá una especie de testamento. Así es. ¿No? Largo, y tú lo reproduces completo. Y resulta que él proponía, porque esto es como una cosa, un testamento casi político, porque es su historia, todas las cosas que ha hecho, en fin, pero además lo que proponían para Chile es de terror. Sí. Proponían eliminar gente. O sea, si el Frente Patriótico Manuel Rodríguez hubiera vencido y Ramiro era uno de los líderes principales, habrían eliminado gente,
habrían convertido el país en un totalitarismo del proletariado, dicen. Totalitarismo del proletariado. Cambiaríamos y daríamos nuevas directrices a la policía, crearíamos el organismo de seguridad interior del Estado revolucionario, que investigaría a personas o que intenten actos contrarios a nuestro sistema. O sea, una dictadura. Bueno, sí. Yo creo que todo, queda en evidencia que estaban todavía en una lógica revolucionaria de acuerdo a los modelos, yo diría guevarista, que era como la gran guía, ¿no? Pero creo que también es justo decir que era un periodo donde no solamente el Frente Autónomo y otros grupos subversivos como el Lautaro estaban en una vía violenta, sino que también la transición a la democracia fue justamente eso. O sea, no solo los grupos que también estaban actuando en las sombras, también desde la clandestinidad, por métodos violentos y legales, eran parte del ejército, eran parte de carabineros, de la inteligencia del ejército de carabineros. Ellos hacían espionajes y hacían operaciones, y hacían asesinatos. Y eso me parece que cuando uno analiza esta época con la perspectiva del tiempo, no puede, digamos, pasar por alto eso, digamos, que era un escenario muy confuso, muy espeso, donde habían dobles, triple agentes, habían informantes que trabajaban para el gobierno, pero también trabajaban para la inteligencia del ejército, y también tenías contacto con el frente. De eso con informantes como Lenin Guardia, y eso está completamente documentado. De eso te quiero preguntar, porque en este libro hay relatado en detalle cómo el Frente en algunas partes estaba infiltrado, y tú te refieres a Luis Antonio Ramos, un militante del Partido Socialista con historial, pero que trabajaba en el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y que por lo tanto él era un agente de la oficina. Ahí trabajaba la hermana del protagonista, del Negro Palma, en La Moneda, sí. Marcela Palma Salamanca. Y Marcela Palma Salamanca se atendía con una psiquiatra. Claro. Y resulta que esta psiquiatra era la pareja de Lenin Guardia. Claro. Y la descripción que hace de Lenin Guardia. Bueno, la transición a la democracia, a mi parecer, vista de esta perspectiva, era eso. Digamos, era una escena donde había estos personajes con lealtades muy inciertas. Pero perdona, según tú lo que cuentas es que en La Habana, en Berlín Oriental, en París, socialista, pero amigo de los militares. Exactamente, claro. Él era informante de los militares, era parte del DINE, y era militante socialista, y era informante también del gobierno, de Belisario Velasco, y era informante del Frente. Y eso no es una excepción también en la transición a la democracia. Hay documentos que yo cito acá donde el ejército hace operaciones para intentar dar con el paradero de Christian Edwards, y para ello hace seguimientos a la policía, al equipo de Barraza. Entonces tenemos un escenario donde el Frente tenía radios escuchas que tenían las señales del BIE, que es el Batallón de Inteligencia del Ejército, que era consciente de que estaban siendo seguidos por la policía, pero que a la vez el ejército seguía a la policía, y el ejército le daba información a Carabineros para que Carabineros procediera con las detenciones, y Carabineros le abría las puertas a el ejército, al DINE, a los ex-CNI, para que fueran a interrogar bajo tortura a los detenidos por causas subversivas. O sea, eso era la transición a la democracia, me parece, ¿no? O sea, no me parece, eso es algo que queda a la vista a la luz de esta historia y los documentos y testimonios que expongo, y que por lo demás tampoco en su totalidad son enteramente nuevos. Todo está contado acá. Otra cosa, estoy llegando a puntos precisos, porque el libro es muy largo, con muchos detalles, interesantísimo. Tú cuentas de un plan para escapar de la cárcel, y resulta que a última hora uno de los líderes dice: no, yo aquí no. ¿Pero cómo? ¿Qué te pasó? No quiero. Sí. Y ese personaje había alertado al gobierno o a la fuerza de seguridad de que se iba a producir el escape y que los esperaran afuera, o sea, que los mataran. Ese es el testimonio, o es la creencia que existe de quienes murieron en esa fuga en octubre, el 10 de octubre del año 92.
de acá cerca, donde estamos, de la expenitenciaría de Santiago, que salieron también por la puerta, como Marisa Jara, pero ellos salieron a balazo. Y les fue muy mal. Porque lo estaban esperando. Porque la creencia de ellos es que lo estaban esperando. Yo no lo afirmo así de categórico, pero sí hago algunas relaciones de hecho. Que este mismo personaje que se baja días antes y que había participado muy activamente en la planificación, se baja, de apellido Moreno Vega, frentista de cierta importancia, bueno, es acusado de justamente estar colaborando con el gobierno, con Gendarmería, con la oficina, con Gendarmería, que estaba a cargo de Isidro Solís, militante radical, y resulta que algunos años después este Moreno Vega aparece de candidato concejal por el Partido Radical. Sacan militantes votos, no llega a ningún lado, pero me refiero, hay una relación de hechos que son que se prestan a la duda, ¿no? que son bastante curiosos y que, por cierto, es muy arriesgado, digamos, pretender concluir de manera directa que estaba entregada al gobierno esta fuga, ¿no? Pero sí es importante dar cuenta de estos hechos que van sembrando la duda y van marcando al final la suerte de estas organizaciones. Todo esto son relaciones humanas. Sí, a punta de balazos, de ímpetus revolucionarios, de oponerse a una dictadura. La dictadura incluso ya había terminado en algunos casos, pero quedaban restos porque estaba Pinochet ahí, estaban los militares ahí. Bueno, cruzado por el amor también. Miska. Silvia Psrojic Pérez. Bersovich sí. Pérez, perdón. Bersovich Pérez. Pero esta Miska, que tú la conociste de joven, bueno, tuvo amores con Ramiro, tuvo amores... Bueno, era pareja de Palma Salamanca, Ricardo Palma Salamanca. Ella, al final, también establece una incompatibilidad que al final se transforma en política entre Palma Salamanca y Ramiro. Bueno, me parece que también es la misma experiencia de Palma Salamanca, ¿no? Que es gente que tiene 18 años, 19 años cuando comienza a militar más seriamente y termina asumiendo lo que se llama un compromiso mayor, participando digamos, de la oposición armada a este modelo de transición en las condiciones que ya sabemos. Y al poco tiempo la realidad empieza a hablar, digamos, y empieza a mostrar algo, digamos, muy distinto a lo que parecía entre fines de los 80 y comienzos de los 90. Y comienza un proceso también de disolución y autocrítica, en parte también porque quedan a la vista también de qué manera hay, me parece a mí, manipulación de una jefatura que tiene la gran responsabilidad de estas organizaciones armadas, que tiene a una generación anterior a la suya, digamos, haciendo el trabajo en terreno, digamos, haciendo el trabajo sucio. Y son ellos los que, como decía al comienzo, los que pagan la cuenta, son ellos los que mueren. O sea, y mueren en acciones muy absurdas, ¿no? Copamientos en poblaciones que terminan digamos, en muertes atroces, como también el asalto a la Universidad Católica comienzo del año 92, que termina también en una masacre. Son acciones que son planificadas y ordenadas desde la dirección del Frente Autónomo, digamos. Y eso que también empieza a quedar a la vista para los jóvenes que, digamos, a los que les corresponde llevar a cabo estas acciones, tanto los que permanecen dentro como, los que permanecen dentro de la organización, como los que también caen presos. Hay cerca de 100 personas de esta generación que cae presa y que para el gobierno ya no son presos subversivos ni presos políticos, sino que son presos terroristas, y para sus organizaciones, digamos, es gente que tiene que arreglárselas, batírselas por las suyas. Entonces, es gente también que queda entregada a su suerte, y eso comienza, digamos, con el transcurso del tiempo, a haber visto con resquemor y con crítica de parte de la militancia de base, digamos, respecto a la jefatura, a quienes comandan y a quienes ordenan estas acciones. Cristóbal, hemos hablado poquísimo del libro porque el libro está lleno de otras cosas, pero esto da para una película. ¿Has pensado en hacer un guión para una película? Hay gente que me ha dado esa idea, pero bueno, el libro está empezando a circular, ¿no? Están haciendo una película con el libro El Fusileros.
Entonces, bueno, voy a ver primero qué pasa, cómo se lee el libro, cómo circula, y ya veré, ¿no? Yo ya hice la pega de que escribir el libro, ¿no? Ahí si alguien quiere hacer la película ya está, ¿no? Pero sin duda es un guión cinematográfico eso. Sí, absolutamente. Claro. Gracias por estar con nosotros. Bueno. Jóvenes Pistoleros, Juan Cristóbal Peña, un libro lleno de detalles acerca de los últimos años de Pinochet, los primeros años de la democracia, con estos jóvenes que a punta de balazos pretendieron cambiar Chile. Ahora algunos están en París y con ellos habló Juan Cristóbal Peña. Buenas noches.